Y el peronismo suele decirse que es muy amplio, ¿no? Y en esa Demasiado. amplitud eh, hay personajes que entran en cierta contradicción entre uno y otro. El día 20 de octubre, el lunes, en la CGT de La Plata, hubo un homenaje a José Ignacio Rucci, que ahora la calle 36 lleva su nombre. Pero para conocer un poco más acerca de José Ignacio Rucci, está en comunicación con nosotros nuestro profe de historia, Juan Pablo Carazatorre. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los integrantes de la radio? ¿Bien? Bien, Todo bien. tranqui, ¿Vos profe. mejor? ¿Te mejoraste? Recién, mira, hace un ratito me desperté porque me quedé dormido y sí, tenía la presión muy baja, mareado, algo raro, nunca me había pasado. Pero bueno, sí, un poco mejor, sobre todo que descansé un rato a la tarde. Eh, Pude dormir un ratito. Está terrible Eh, con el calor que hace, la humedad, así que... sí, 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 la verdad que sí, sí. ¿Cuánto hizo? 31 grados hoy. La verdad que... Ese número se eh, manejaba así. Pero bueno, esta ciudad, la humedad, por más que haya 10 grados, sí, sí, es te mata cierto, igual. es cierto. Yo me quedé dormido, no, la verdad que ni me di cuenta. Estaba como, no sé, no sé, la verdad que. Pues después la presión me subió, me levantó. Pero bueno, bueno, no, pero estoy mejor, estoy mejor. Bueno, esperemos Así que, que estés pleno. bueno, sí, sí, vamos a hablar de uno de los tantos figuras con cierta controversia, si se quiere, de la década del 70. José Ignacio Rucci, un poco lo que me propuso el Colo hoy. Yo sé que hay dos posturas respecto a Rucci. Bueno, Rucci nació en el 24 y muere, es asesinado por Montoneros en el año 73, poco después que asume Perón, eh, eh, digamos, su tercera presidencia, ¿no? Primera controversia ahí, profe, porque en ningún lugar de la historia, digamos, Montoneros se endilga ese asesinato. Bueno, en principio digamos, el asesinato de Rucci se produce, Montoneros en realidad, yo he leído algunos autores como Larraqui o, por ejemplo, Caballero, cuando escriben la biografía eh, de Mario, no de Mario Montoto, perdón, que era muy amigo de Mario Montoto, que todavía está vivo, de Galimberti, ¿no? La Sí, biografía de Galimberti, escribió Larraqui Caballero. Bueno, ahí hacen mención así por encima. Después hay un libro Reato. Seferino Reato, que bueno, no es ni de mi agrado como persona, ni como piensa, pero bueno, que es Operación Traviata, donde ahí vuelve a decir que fueron montoneros. Aparentemente, no, en un principio no hubo un comunicado. Normalmente Montoneros, ELERP, las organizaciones, y sobre todo Montoneros, la organización más grande político-militar, digamos, en la Argentina de aquellos años 70, solía hacer un comunicado y, y explicar por qué habían tomado la decisión como lo hicieron con Aramburu, que fue un poco el nacimiento de la organización. Sí, con un comunicado, varios comunicados en realidad, fueron apareciendo en distintos lugares de Buenos Aires, dando señas de quién era este grupo montonero que había justiciado a Aramburu, ¿no? El Claro. fusilador más grande, y además fue un poco la aparición de ese grupo comando Pindapo, que se llamó la Ujú. operación comando de secuestro de Aramburu. Y bueno, y ahí aparece a la luz una organización que va a terminar siendo, digamos, el secuestro de Aramburu fue en el 70. En el año 73, para eso, en el año 73 Montonero tenía más de 5.000 militantes activos en distintas zonas, y tenía un aparato militar también bastante importante.
Ahora, es verdad que no hay un comunicado con respecto a la muerte de Rucci. Lo hubo después. Algunos historiadores hablan de que hubo otros comunicados, nunca fue desmentido, eh, incluso en el caso de Reato, tomémoslo con pinzas, habla de por lo menos 4 miembros importantes conocidos de Montoneros. Yo creo que o por lo menos los que participaron, haya sido Montoneros o otra agrupación, eh, fueron mucho más de 4, porque, digamos, las distintas posiciones, fue tiro cruzado, eh, la verdad que las distintas posiciones que tenían para, para, para cometer el hecho, digamos, había participado por lo menos más de 4, pero los 4 que figuran, digamos, o que por lo menos la familia Rucci, si se quiere, me parece que la hija se fue un poco del otro lado, creo que ahora está trabajando con Villarroel, una cosa increíble, ¿no? Se- Pero, Celebrado por Aníbal, Villarroel Rucci también, ¿no? En eso vos viste, acá hay una cuestión, esta Villarroel, esta facha asquerosa que reivindica a Videla, que está del lado de los que asesinaron a nuestros 30.000 compañeros, arma como una especie de melange, de mezcla gente, y la ha agarrado y la ha puesto a trabajar en una especie de comisión por los derechos humanos, pero no de los derechos humanos, digamos, de los sectores militantes, de organizaciones militantes, sino de los milicos. Sí. Y ahí parece que la enganchó a la hija de Rucci, se enganchó, fue diputada nacional Mm. por el sector de Massa, tenía toda una trayectoria. Yo lo conozco al hijo de Rucci hace muchos años. Eh, bueno, ahora es una persona grande, tiene prácticamente mi edad. Eh, digamos, él siempre estuvo convencido que fue Montonero, yo le he hablado con él personalmente, eh, y siempre ha pedido justicia por su padre, pero sin perder la línea, digamos, siempre lo hizo dentro del peronismo. Estuvo en el acto, que bien decías vos, donde estuvo Axel, un acto que lo organizó la CGT, y bueno, que ahí genera esta controversia, este volver a los 70. Pero hoy podemos volver a los 70 y hablar de la figura de Rucci, Dale. eh, con mucha más libertad de pensamiento, ¿no? Los 70, yo que fui teniendo 16, 17 años, pero era chico, obviamente de una mirada, era militante, sí, militaba en la UES, en el Colegio Nacional, pero obviamente con una mirada bastante reducida respecto a la realidad, al trasfondo, a la cosa más profunda de por qué la muerte de Rucci. Cuando se produce, mira, yo militaba en la UE, los chicos vinieron a verme, están en el turno tarde y me comunican, porque la verdad que no, fue una operación a la mañana, yo estaba en la escuela, no se habló mucho del tema en ese momento, no, y después a la tarde yo me entero de la muerte de Rucci. La verdad que dentro del peronismo y en los 70 sobre todo el surgimiento de las organizaciones eh, más duras y las organizaciones que eran militantes, pero a su vez eran organizaciones armadas, en este caso montoneros, eh, venían tomando una posición ya hacía algunos años con respecto al movimiento obrero, ¿no? Y al sindicalismo en sí. Claro. Eh, eh, ¿Por qué? Bueno, sabemos perfectamente que en el caso de que también se cometió un asesinato, que fue el de Bandor, Bandor era de esos sindicalistas, digamos, le gustaba transitar los pasillos de la Casa Rosada en épocas de dictadura. Bandor era un hombre que venía justamente de la Unión Obrera Metalúrgica, era el sindicato más poderoso, y se largó a hablar y a decir que, bueno, si Perón no podía volver, si la situación de que Luchi vuelve no se conseguía, no se podía lograr, bueno, podía haber un peronismo sin Perón. Obviamente eso a Perón no le cayó mal, tuvo algunas palabras, pero no lo mandó a matar a Perón, ni mucho menos a Bandor, pero sí alguna organización armada, todavía no había surgido Montoneros,
el asesinato posterior al 68 o por ahí 69 fue el asesinato de Bandor, es como que empezaban a decir, bueno, queremos un sindicalismo combativo, un sindicalismo que se alinee dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra línea de un peronismo, digamos, que apunte hacia un socialismo y no un peronismo nacionalista. En esto acá vuelvo a lo de Villarroel, como Villarroel, siendo una liberal gorila, pero es como que esa parte malvinera, esa parte nacionalistoide, ¿viste? Algunos, sobre todo de Rucci, de la hija, y de otros, como yo no puedo creer que Moreno esté hablando, haciendo referencia como que hay que traer la Villarroel al movimiento. Bueno, todos estos disparates, o Marzana haciendo ahí, no se sabe bien qué tipo de alianzas con ella. La verdad que es una gorila liberal antiperonista que justifica los crímenes y eso es imposible de tener ningún tipo de relación con esta mujer. Pero bueno, pasa estas cosas en el peronismo hoy y en aquella época mucho más todavía. ¿Me están escuchando? Sí, por supuesto. Entonces, les decía, cuando se produce la muerte de Rucci, ahí hubo una gran discusión dentro del peronismo. Primero, ¿qué sentido tenía la muerte de Rucci? ¿Por qué se lo había matado a Rucci? Porque Rucci representaba un hombre surgido en las líneas más duras del sindicalismo, no exactamente de la burocracia sindical como se acusaba en aquel entonces, y se anunciaban los actos. El próximo va a ser Rucci, a vos te va a pasar lo mismo que le pasó a Bandor, y estas cuestiones de un enfrentamiento directo con el movimiento obrero, con los secretarios generales de los sindicatos, hablando de la burocracia sindical como el principal argumento por el cual iban a justiciar a determinados dirigentes sindicales. Esto pasaba porque yo era chico, tenía 15, 16, cuando se hacía algún congreso importante acá en La Plata sobre la juventud peronista, donde prácticamente toda había adherido al movimiento Montoneros, era parte de Montoneros, pero seguía funcionando como juventud peronista, y se cantaba en los actos. Es decir, uno escuchaba a un grupo de compañeros, Rucci traidor, a vos te va a pasar lo mismo que le pasó a Bandor, y después se anunciaba la muerte de algún otro sindicalista. Bueno, esto, a mí en principio, ese grado de violencia que se empieza a producir hacia afuera, pero también hacia adentro del peronismo, digamos, debía tener un límite. Que se tendría que Perón lo pone, pero que de alguna manera, bueno, poco después muere Perón y creo que eso no se pudo cerrar. Lo reconocen los mismos miembros de Montoneros, ¿no? Muchos de ellos que fueron errores. Digamos, el caso de la muerte de Rucci, Ahora, que fue un error político, sí. profe, te quiero consultar yendo por la línea histórica, por la imagen de Rucci, que viene de un sector que fueron las 62 organizaciones de la CGT. Fue presidente de la 62, después va a asumir Lorenzo Miguel, pero él llegó a ser el secretario general de la 62 aparte de CGT. Sí. Digo, un personaje más vinculado más relacionado a López Rega, ¿no? Que a los sectores del peronismo más de izquierda. Sí, no. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente, o por lo menos tratemos de ponernos en la época que fueron los 70. Los 70, los sectores de la juventud, Montoneros y otras organizaciones, era todo nada. Realmente se jugaba en la vida, no se jugaba en el pellejo, se jugaba en la vida. Y esto era todo nada, era con Perón o sin Perón.
Sabían que el viejo estaba enfermo, tenía un cáncer de próstata. Eso no lo impedía, no estaba, digamos, no estaba gagá ni nada por el estilo, está absolutamente lúcido, pero el mismo médico le dijo, si usted vuelve a Buenos Aires y asume la responsabilidad no solo de ser presidente, sino de ponerse al frente de nuevo del movimiento nacional y demás, usted va a tener 10 años menos de vida. Si se queda en España, posiblemente tenga 10 años más de vida. Si vuelve, va a ser muy difícil. Su vida se corta con el esfuerzo que había que hacer, con las dificultades que tenía la Argentina en esa época, en ese marco. Bueno, pero en todo mal, igual de todas maneras ese desafío, y digo, y en la cual tuvo que ver mucho la juventud de aquel momento, esa juventud maravillosa que Perón había llamado juventud maravillosa, y que de hecho lo era, y yo sigo reivindicando además, eh, eh, junto al movimiento obrero, a los sectores de la resistencia peronista, a viejos dirigentes políticos, viejos de aquella época, digo, que habían acompañado a Perón desde el 46 o durante todo lo que fue el primer gobierno peronista, y que acompañaron todas las luchas de resistencia y demás. No podía haber semejantes diferencias. Digamos, había los sectores ortodoxos, donde vos podés incluir al sindicalismo, los sectores de la tendencia, que ahí podés poner a Montoneros como la organización más importante, que hoy es muy estudiada por politólogos, por historiadores y demás. Toda la década del 70 es estudiada, y por supuesto no podés dejar de ver cómo la organización Montoneros, digamos, la importancia que tuvo las organizaciones de la lucha armada, incluso si vos querés, durante esta época. Ahora, la primera pregunta que yo me hago frente a esto es, año 73, asume Perón, logramos traer a Perón al país, llega por primera vez un 20 de noviembre, el Día del Militante, llega, bueno, ahí se lo ve justamente esa foto icónica. Con el paraguas, ¿no? Exacto, donde se lo ve a Valmedina, Juan Manuel, hermano de Fernando Valmedina, que fue el jefe del comando que secuestra a Aramburu y lo justició en Timote. Ya había sido asesinado por la policía en Villas Morris. Bueno, y ahí se lo ve a Valmedina y se lo ve a Rucci con el paraguas, que venía en ese vuelo, y que, bueno, está al lado de Perón. Ese es un símbolo para grandes sectores del peronismo, que obviamente no estuvieron de acuerdo con la muerte de Rucci. Era el símbolo de la lealtad. De la lealtad, por lo menos, a dos cosas que Perón le había encomendado a Rucci en algunas reuniones que tuvo en Puerta de Hierro en Madrid. Una era mantener el pacto social. Era fundamental que el pacto social se logre con los distintos sectores. Eso le iba a permitir a Perón poder volver a gobernar ya con una base política importante, por un lado. Y por otro lado, la unidad de la CGT, la unidad del movimiento obrero y la unidad de las 68 organizaciones. Rucci, que es asesinado en el 73, es imposible que se lo pueda vincular a AAA o a López Rega. En realidad, profe, a la CNU, que es anterior a todo esto. Bueno, sí, eso es cierto. Los sectores de ese nacionalismo pseudo peronista como la CNU, que después termina colaborando con la AAA o siendo parte de la AAA, mezclados todos ahí en el 75 y 76, es verdad que hay actos donde se lo sientan a Rucci. Ahí está el viejo Disandro, está miembros de la CNU como Fernández Rivero, digamos, Patricio Fernández Rivero, que era el jefe y fundador de la CNU, y se lo ve a Rucci, hay por lo menos una foto, un documento, que ve a Rucci sentado en un panel. Que se ve la bandera adelante, ¿no?
Exactamente. Esa figura que creo que está, no sé si no está en el libro de este periodista platense que escribió sobre la CNU, un libro muy interesante que no se puede dejar de leer, donde habla sobre y profundiza lo que fue, cómo funcionó el CNU, sobre todo en la ciudad de La Plata, los secuestros, asesinatos, entre ellos de Patulo Rabe y de tantos militantes de izquierda peronista acá en La Plata. Así que, no recuerdo el nombre del periodista, ya me va a salir. Lo presentó en el Liceo Víctor Mercante el libro, hace unos años César atrás. Luis Díaz, ¿puede ser? ¿Cómo? César Luis Díaz, no. No lo estoy encontrando. No, no. Después te voy a pasar el nombre y tengo el libro acá, es muy interesante. Porque además está muy documentado, pero además de documentado es muy cierto las cosas, porque yo recuerdo hechos que él relata en ese libro y que recuerdo que fueron así, fueron como se dieron. Daniel Como él Cecchini lo... y Alberto Cecchini. Elizalde Leal. Bien, Exacto, muy bien. exacto. Cecchini. Escribía junto a Anguita, periodista, que había también con militancia en ENERP, todavía vive Anguita, ahora Sí, están un poco fuera, pero le hacían muchos reportajes por la tele, y que tenían un diario llamado Miradas al Sur. sí. En ese diario, Miradas al Sur, que salió durante un tiempo, ahí se relataban todos los sábados o domingos, yo le iba a comprar el libro, porque la verdad que todos los que vivimos en La Plata padecimos y Mm. conocemos todo lo que sucedió en esos años, sobre todo con la CNU, que no era un grupo de más de 15, 20, no eran miles ni nada por el estilo, pero realmente dispuestos a cualquier asesinato, crimen de cualquier militante. Bueno, y entonces compraba el diario y leía siempre un artículo que escribía un distinto crimen que se había cometido, cómo se había cometido, quiénes habían estado, cuál era la forma de operar que tenía CNU. Bueno, ahí sí aparece alguna documentación que vincula a Rucci con estos grupos que de hecho existían eh, y que estaban dentro del peronismo, si se quiere, el peronismo de derecha, el peronismo ortodoxo. En los principios, digo, del año 72-73. Ahora, después en el 75 se termina una banda de criminales, chorros, ladrones, asesinos de todo tipo. Pero en ese momento, como el Comando de Organización o la Juventud Peronista de la República Argentina, todos esos sectores que estaban ahí, como estaba Montonero, la FARC, qué sé yo, y agrupaciones de izquierda, obviamente, ideológicamente, bueno, también estaba Guardia de Hierro, que es famoso, porque ahí participó Francisco, dicen que participaba de las Sí, sí. reuniones, que era un grupo, digamos, como una custodio de nuestra doctrina y demás, y que algunos vinculaban con la izquierda del peronismo y otros vinculaban con la derecha. En aquella época todavía no se sabía bien. Fernández, que ahora mira vos, el hijo donde terminó siendo secretario de Extensión Universitaria de la Nación, el hijo de Gallego Fernández, que era el jefe de, ¿cómo es? De Guardia de Hierro, que en su momento ellos eran los que custodiaban, o por lo menos trabajaban sobre la... Acompañaban para la vuelta Sí, de Perón, ¿no? ¿cómo? Acompañaban, digo, y estaban planificando desde allá la vuelta de Perón. Y la vuelta de Perón, sí, sí. Pero además era un grupo que algunos tildaban de derecha, ahí el Guardia de Hierro en ese sentido se manejó con cierta independencia que no se lo pudo encasillar, pero era muy común encasillarte, eras un facho, porque venías de un sector del peronismo más ortodoxo, no te sumabas a los sectores de la tendencia revolucionaria, la tendencia peronista, la izquierda peronista, ¿no? Que allá se va formando ideológicamente con Cook para adelante, y bueno, y los compañeros después estando compartiendo la cárcel en distintos hechos, entre Leu y bueno, y Devoto, y ahí, bueno, hay figuras interesantes, que hay reportajes muy interesantes, como Abaca Narvaja, Firmenich vive y le han hecho muchos reportajes con respecto a, A la al situación con caso de Rucci.
sí, sí. Claro, y también perdía, que dice que fue uno de los autores, o por lo menos Reato dice que estuvo en la operación Traviata, que falleció. Perdía también tiene varios reportajes y además que le preguntan sobre Rucci. Y a Rucci le adjudican, o una de las tantas cosas que le adjudican, era que haber sido el responsable de la, digamos, de la triste eh, llegada de Perón en Ezeiza y los hechos lamentables, ¿no? Sí, Lamentables sí. que terminaron una fiesta popular nunca vista en Argentina con más de, algunos hablan, 3 millones de personas. Y ahí, bueno, evidentemente eso estaba por algunos sectores de la derecha preparado para que eso termine de esa manera. Eh, y ahí también tenés una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro. Si Rucci tuvo que ver eh, él directamente manejando el acto de Seiza, yo te diría que no, porque el acto de Seiza estaba manejado por un coronel o CINDE, Mm. eh, eh, con grupos de la CNU que estaban en el palco. Después, por la parte artística, estaba Leonardo Fabio, que no tenía nada que ver con la derecha, ni con Osinde, ni tampoco con la izquierda, tampoco con Montoneros, que incluso salva a unos chicos en el hotel de Seiza que los tenían encerrados, los estaban torturando, grupos parapoliciales, ya padecían esas caras raras, ¿viste? Que no sabía si eran compañeros o eran tipos de los servicios, era toda Profe, una cosa te, que te propongo que abramos un capítulo particular de ese episodio en Ezeiza. Primero porque son las 20:00 y después porque me parece que da para charlar un montón, porque da para debatir. Y tengo no, varios no. datos para tirar de primera mano de ese día. Yo quería cerrar con esto. Yo te decía en un principio, ¿no? ¿Por qué yo no? Yo creo que fue un error. Primero porque para Perón, Rucci era como su hijo. Esto lo cuenta en el libro Juan Manuel Sí, Almedina. conocer a Perón. Exacto, conocer a Perón ahí y no se lo puede tildar de ser miembro de la derecha. Era como un hijo, era el símbolo de la lealtad, había logrado unificar y mantener el pacto social, unificar la CGT. La CGT era una CGT unida, combativa, dispuesta a apoyar a Perón en todo. Eh, Sabemos si el diálogo y la disputa, que eso también, hasta hay una obra de teatro que es muy Sí. buena, en Buenos Aires, que el diálogo y la discusión con altura y con que no se podría, eso no se podría dar en la Argentina de hoy, ¿no? El debate con Entre Agustín Tosco, ¿no? el debate con Agustín Toco, que se hace en Canal 7, donde estaba Sofovich, que lo conducía, y había otro conductor más conocido, que ya fallecieron los dos, que fue un debate ideológico del peronismo y del troquismo. Una mirada, por supuesto, combativa como la de Tosco, reivindicable, hoy una persona, un militante reivindicable, pero ideológicamente era trotskista, era marxista, con una formación marxista, leído, un tipo muy formado. Y Rucci era un tipo con una formación profundamente peronista, nacido en Santa Fe, trabajador de la fábrica, y después con toda una trayectoria militante dentro del PRO. Ese debate es riquísimo, es interesante, es muy bueno. Jamás Rucci emitió, estando Tosco preso en Trelew y justamente con lo que fue la fuga de la cárcel de Trelew y posteriormente la masacre, Rucci no, perdón, Tosco no quiso escaparse con los militantes que fueron, entre ellos Borrán Merlo, bueno, había varios, eh, pero jamás Rucci, al contrario, sacó varios comunicados como miembro de la CGT, como secretario general, solidarizándose con los presos sindicales y nombrándolo a Tosco como un preso político que tenía que ser liberado y puesto en libertad en manos durante la época de la NUCE, ¿no? Sobre todo que estaban presos, estaban detenidos. Así que, bueno, a ver, y cuando se produce 3 días después, no sé, a ver, ahora no recuerdo, pero asume el 25
el 25 de mayo asume Cámpora. Y después se vuelve a dar elecciones 6 meses después y asume Perón. 3 días después, el 25 de septiembre del 73, lo asesina a Rucci. A Perón eso le cayó como un balde de agua fría. Era su mano derecha desde el punto de vista sindical. Perón lo sentía una de las personas más leales a él, después de todas las tradiciones que había tenido dentro y fuera del sindicalismo. Y bueno, y darlo así de 3 días después era como tirarle un muerto arriba de la mesa a Perón y decir, acá mandamos nosotros. Claro. La continuidad, hacer este proyecto, el nuestro, que es un peronismo socialista, digamos, bueno, nosotros ahora, en general, y eso durante el periodo ya democrático y durante el peronismo vivo, y Perón vivo, ¿no? No debería haber sucedido. Yo creo que en cada uno de los reportajes a Perdía, además, Perdía no porque era más duro, y si participó, obviamente iba a mantener su posición. Creo que no dice que se equivocaron, que fue un error. Perdía lo justifica. Pero otros militantes importantes de Montoneros, que eran parte de la conducción de aquel momento, ellos opinan que fue un error. Asesinar a Rucci fue un error pasar a la clandestinidad. Enfrentar a Perón. Profe, perdón que lo interrumpa. Yo soy una mujer de pocas palabras cuando usted habla, porque, bueno, da una masterclass. Pero es muy polémica la vida de Rucci, el acontecimiento y cómo se desencadenó todo, y casi que de qué lado de la mecha te encontrás. Pero bueno. Por eso yo dije, le decía hoy al Colo cuando hablamos, yo tengo una posición que es más, digamos, de la época, ¿no? Siempre situándome en la época. Hoy yo no justificaría ninguna muerte. No, por supuesto. Yo creo que nadie merece por distintas ideas, ¿no? Política, ser asesinado. Pero era una época muy especial, muy particular, que hay que entenderla, hay que leerla. Los compañeros a veces tomaban decisiones acertadas, aplaudidas por la gran mayoría del pueblo argentino, como fue la muerte, el ajusticiamiento de Aramburu, pero tal vez se equivocaron en otras actuaciones de este nivel, que es quitarle la vida a una persona. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de lucha armada, pero yo creo que la llegada de Perón al país era un momento de decir, bueno, hasta acá nosotros actuamos, bajamos las armas, ahora nos ponemos a disposición de un gobierno que pueda ser más afín a nosotros, menos afín, pero no, pasar a la clandestinidad. Asesinar a Rucci por un lado, pasar a la clandestinidad, desafiar a Perón. El incidente de lo que pasó en Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, cuando los echa de la plaza, que eso ya se había producido la muerte de Rucci, fue muy duro. Y bueno, y eso fue un enfrentamiento donde le gritaban a Perón, ¿con quién te casaste? Sos un cornudo. ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno nacional. Era una plaza, ¿viste? Había que animarse a decirle al viejo fundador de nuestro movimiento, ¿viste? Decirle esas cosas, ¿viste? Por eso por ahí hay un libro dando vueltas, ¿no? De Montoneros, la soberbia armada. Había mucha soberbia en los compañeros, es verdad, ¿eh? Si yo me ponía a plantear esto que estoy hablando ahora con ustedes en la radio, porque mi mirada era un poco de haber cometido un error, la muerte de Rucci, te cagaban a palo, los muchachos, ¿no? ¿Viste? O sea, te ponían contra la pared, me pasó a mí, ¿viste? En distintos lugares donde uno no coincidía con algo, y bueno, era como que ellos estaban así, muy, muy cegados, muy cerrados en que tenía que haber una revolución socialista, digamos, dentro del mismo movimiento nacional peronista, pero que tiende hacia un socialismo nacional, bla, 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 o nada, ¿viste? Y para eso había que dar la vida, ¿viste? Y era... Profe, como nos viene pasando, nos queda corta otra vez la columna. Vamos a tener que plantear la próxima con menos entrevistas previas a la columna para poder... Claro, se extendieron las entrevistas. No, está bien, pero es un tema
para hacer muchos, pero muchos aportes. Es un tema histórico, no hay que tomarlo como diciendo, porque la AAA todavía no existía en el año 73, no se lo puede acusar de ninguna acción a Rucci de la AAA. Sí, era un tipo que venía del sindicalismo, hay que entender al sindicalismo argentino, los distintos sectores, no está pasando, bueno, ahora es la verdad, pero vos decís un Palazzo y hablas de un Daer, y vos decís, qué diferencia, ¿no? Vos hablás de una CGT de los argentinos, ¿no? Y hablás de la CGT a Sopardo, donde estaban todos los burócratas reales que no hacían absolutamente nada de chuparle la media a los milicos, Ganía sobre todo, y tenían, viste, a la CGT de los argentinos, donde en el diario de la CGT escribía Rodolfo Walsh, por ejemplo, que se formó con Huerta Grande y en los distintos congresos y con este secretario general de Gráfico, que fue muy importante, Raimundo Ongaro, digo. Profe, nos tenemos que ir. Me encantaría seguir hasta pasado mañana y que terminen las elecciones y seguir charlando, pero tenemos que cerrar el programa, lamentablemente. Seguimos. Bueno, el domingo, no sé. No, nos vemos el domingo, no se van a equivocar de boleta. No, por supuesto. Te esperamos para festejar. Lleven la boleta en el bolsillo, como dijo Karen Reija. Sí. Si van a votar a Libertad Avanza, lleven boleta. Yo escuchar que llevara la boleta, yo digo, esta chica, mujer grande, semejante gorila, no sabe ni cómo se vota. Yo digo, ¿cómo puede ser? Yo digo, bueno, tiene que ser castigado esto en las urnas, tenemos que tener un triunfo, por lo menos, qué sé yo, no sé, de sacar una diferencia importante, que se terminen de basta, esto no. Así que bueno, muchas gracias, el domingo, profe. No se olviden de ir a votar, por favor, se los pido. Un abrazo grande. Profe, gracias. Un abrazo grande, chicos, pasen bien. Bueno, nos despedimos, Amicha. Como dijo el profe, el domingo todos y todas a votar. En el centro está Fuerza Patria, una cruz, un tilde, lo que más les guste, unos deditos en B. Vamos a hacer o una tilde o una cruz por las dudas. No seamos Karen Reijard de este lado. No confundamos. Nos vamos a reencontrar el lunes con los resultados arriba de la mesa. Por supuesto, vamos a continuar con nuestro programa porque la vida sigue en tanto y en cuanto no explote todo. Y esperamos una goleada y que el lunes, martes, los funcionarios se pongan las pilas. Ale Bertola en los controles, Guille Pasos, Tomás Matamoros, Cata Peña en la producción y Flor Batista en nuestras redes. Mañana vuelven a escuchar este programa. El sábado pueden escuchar durante todo el día la programación de estos 4 días. Y bueno, nos vamos a reencontrar el lunes. Fuerza Patria. Nos vemos el lunes.